Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar un tema parecido al de la semana pasada, que tiene que ver mucho con la fe, pero sobre todo nos vamos a enfocar en cómo actuar en medio de la tormenta, de cómo actuar en medio de la crisis, qué es lo que necesitamos y qué es lo que no necesitamos cuando pasamos momentos difíciles, ¿no? Para eso está mi esposa aquí, poniéndome, que va a iniciar contando la historia bíblica. ¿Qué tal? Bendiciones. El versículo bíblico queda en Mateo 8:23. Dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Amén. Si desglosamos este versículo bíblico, bueno, contamos un poco acerca del contexto antes de que Jesús subiera a la barca, ¿no? De que Jesús había tenido una agenda un poco dura, habían sanidades, habían predicaciones, había mucha gente que se quería aprovechar por la comida, y, o sea que también hubieron discusiones, habían pasado muchas cosas que Jesús había caminado un montón y que cuando llega a la barca Jesús quiere descansar, se podría decir, quiere descansar, pero en medio de cuando ya están en el mar, eh, se presenta una tormenta. Y aquí comenzamos con a un poco a desglosar esto que sucede. Y se presenta una tormenta de sorpresa. ¿Tú cómo te comportarías cuando viene algo de sorpresa? O sea, sin previo aviso. Cuando tú crees, por ejemplo, o es simple, cuando tú te dice que el clima hoy día va a ser sol y tú sales con tu mejor ropa, quizás con tu mejor peinado y llueve. Bueno, la verdad, decir tormenta para mí es como eh, algo sobrenatural, algo que me asustaría, porque la verdad es algo inesperado, algo que me causaría a mí eh, impacto, miedo. eh, sí. Claro, a ver, si decimos tormenta, tormenta nos referimos a la magnitud de una lluvia, se podría decir, o de un viento, o es como la magnitud de que no es normal una simple lluvia, sino que es una tormenta, en pocas palabras, ¿no? No es algo que es normal de que suceda todos los días, sino que es algo, se podría decir, es un evento inusual, se podría decir, es un evento, pero normalmente cuando eh, se nos presentan cosas que no teníamos previstas, lo primero que nosotros hacemos es asustarnos, ¿no? Nos cae por sorpresa, nos sorprendemos, eh, llegan momentos en que no sabemos qué hacer o cómo actuar. Entonces, después de que los apóstoles no saben cómo reaccionar, se asustan, ¿qué sucede? ¿Hacia dónde corren ellos? Bueno, sinceramente, al ver la magnitud de la tormenta, porque decían que los vientos y el mar se agitaron, ellos lo que hicieron, se asustaron y fueron a levantar a Jesús, fueron a levantarlo. ¿Cuál crees que fue la palabra que no le agradó a Jesús? Jesús, sálvanos que nos morimos. Que perecemos, ¿no? Ujú. Claro, eh, es cierto de que Jesús cuando se levanta
no se levanta como molesto porque lo levantan o porque lo fueron a buscar, sino que la molestia de Jesús es justamente ver el temor de los apóstoles y gritar semejante cosa, ¿no? Nos morimos, levántate que nos morimos. O sea, estaban afirmando algo que Jesús sabía que no iba a pasar, pero el comportamiento de Jesús de quizás la pregunta que hace en el versículo dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, esto yo no lo veo como que es una simple pregunta de, pero ¿por qué temes, hombre de poca fe? Sino que yo creo que en medio de todo el relajo que había, de todo lo que había en el momento, de toda la adrenalina, de que el barco se iba a virar, de que estaba pasando esto, ¿por qué dudan? O sea, yo lo veo como algo fuerte en ese momento, ¿no? Claro, porque después de haber los discípulos presenciado todo lo que hicieron, bueno, lo que Jesús estaba ejerciendo el ministerio, estaba compartiendo el reino de Dios, de su Padre, ellos vieron milagros y todas esas cosas que no son normales. Entonces, ellos tenían que aplicar lo que Jesús había hecho, o sea, lo que habían aprendido, lo que habían visto. Entonces, a Jesús le molesta esto. Entonces, a ver, si nos detenemos aquí un momento a Jesús no le molesta que lo busquemos. A él no le molesta que lo busquemos. Él puede estar echándose la siesta, pero a él lo que le agrada es que lo busquemos, en pocas palabras. A él lo que le molesta es en el modo en que lo vas a buscar. Quizás vienes sin fe y vienes afirmando algo que yo diría en los pies de Jesús, quizás afirmando que yo no he delegado o no he dicho que va a ser así. Porque los apóstoles cuando vinieron a Jesús decían, levántate que perecemos. O sea, es como que estaban afirmando lo peor ya, ¿verdad? Y se habían olvidado, y esto es importante mencionarlo, se habían olvidado de que antes de subir a la barca habían pasado momentos de gloria muy fuertes. Habían visto de cómo Jesús sanaba a personas que incluso sin tocarlas, simplemente por declarar la palabra, eran sanas las personas. Habían visto muchas cosas y aún así se preocuparon más por la tormenta que estaba pasando en ese momento que por la persona que estaba en la barca en ese momento. A pesar de que Jesús ya había declarado que Él era el Hijo de Dios, ya había dicho, ya habían habido incluso hasta pruebas de aquello, de que es el Hijo de Dios, pero aún así Se dejaron llevar por él. Se dejaron llevar por el miedo y se olvidaron de quién era Jesús, en pocas palabras. Entonces, aquí hay algo muy importante que quiero llegar. Es de que a pesar de que los siervos de Jesús estaban con Jesús cuando comenzaron a caminar, porque esto apenas es el capítulo 8, es el comienzo. Aún así, ellos no tenían claro todavía lo que era Jesús, se podría decir. Ellos lo seguían porque quizás en su corazón sentían algún tipo de convicción de que era real, de que Él era el Hijo de Dios. Pero habían dudas todavía. Todavía no estaba claro para ellos si de verdad era o no era lo que Él decía que era, en pocas palabras. Entonces, como habían dudas, ellos no creían fervientemente, o sea que su fe, en pocas palabras, estaba limitada. Estaba a medias. Si es que había fe, si es que había.
pero estaba a medias, se podría decir. Eh, pero yo quiero relacionar esto a que nosotros a veces como siervos o como servidores dentro de una iglesia, esto trayéndolo a la actualidad, a veces nos afanamos por servir como los apóstoles que estaban con Jesús, lo que te decían antes, muy probablemente no solamente estaban esperando como recibir el mensaje, sino que si se presentaba la oportunidad, pues le ayudaban a Jesús eran como unos ujieres de Jesús, en pocas palabras. Le ayudaban en si que tenían que hacer algo, o si tenían que montar alguna tienda, o si tenían que repartir algún pan, o qué sé yo, o sea, eran como servidores de Cristo. O sea, fueron los primeros cristianos, en pocas palabras. Entonces, lo que te decía, si ellos no tenían fe en la barca para creer de que era Jesús el que estaba en la barca y que Él podía calmar la situación, era porque no habían oído de pronto del todo al Jesús al que ellos seguían. ¿Y por qué a veces suele pasar esto? Porque, a ver, se dice que la fe, ¿cómo llega la fe? Entra por el oído. Entra por el oído la fe, ¿no? Por escuchar la palabra. Pero qué raro que siendo los siervos de Dios, no tenían fe en Dios. ¿Cómo lo ves? O sea, sí, la verdad es algo contradictorio porque ellos presenciaron todos estos milagros, todos los acontecimientos, vieron, escucharon la palabra y se dejaron llevar por el temor que estaba, por lo que estaban pasando en ese momento. Entonces, sí, a ver, entonces estaba como que la fe estaba por aquí, pero el temor estaba muy por arriba, muy por arriba. Entonces, el temor lo que provoca es que justamente la fe mengua enseguidita. O sea, entra un poco de temor y la fe se va de pique hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? De que a veces como servidores de Cristo, como cristianos y servidores de una iglesia, a veces nos enfocamos en servir, en que la música se escuche bien, en que el sonido esté muy bien, en que las sillas estén bien listas y preparadas, en que el piso esté limpio, en que haya buen ambiente, que los aires acondicionados estén encendidos. ¿Sí me entiendes? O sea, se prepara la atmósfera para que se puedan recibir, se podría decir, a los hermanos que llegan al culto, pero no nos preparamos para oír la palabra. Y ahí es donde nosotros caemos, ahí es donde nosotros, porque suele pasar de que a veces los servidores de la iglesia, o sea, los que servimos en una iglesia, nos suele pasar de repente cualquier cosa y somos los primeros en menguar la fe. O somos los primeros en apartarnos, o somos los primeros en ir llorando al altar porque somos como los apóstoles: Señor, sálvame que me muero. ¿Sí me van a entender? O sea, que eso es lo que tratas de decir, es que ellos se preparan exteriormente, pero interior no han recibido nada. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente los siervos de Jesús son una prueba palpable de lo que digo. Estuvieron con Jesús, vieron que Jesús hizo milagros, les dio mucha palabra, pero quizás como eran siervos de Cristo, quizás estaban más preocupados. Yo estoy tratando de analizar un poco del por qué les faltó la fe. Quizás se preocuparon de el Señor estará ahí, donde está sentado, estará bien sentado o no estará bien sentado. O será bueno predicar aquí o no será bueno predicar aquí. O de pronto estoy fijándome en los hermanos que han llegado, los que están escuchando recién a Jesús. Mira, sí, mira Pedro, controla por ahí, controla por allá.
están hablando mucho, oye, haz silencio, que no sé qué, pero se olvidaron de la palabra. Se olvidaron del verdadero sentido de ir a la iglesia, que justamente es escuchar la palabra y que entre por el oído y tener fe. Entonces, como yo sí sirvo en una iglesia, yo creo que ya por servir tengo fe. Yo creo que ya por hacer o mover una silla tengo fe. Quizás actuamos en fe porque creemos en Dios, pero una cosa es actuar en fe y otra cosa es alimentar la fe. Es como cuando nos levantamos en el día y decimos, tengo que desayunar porque si no el resto del día voy a andar desanimado. Es más o menos así. Yo sé que desayuno para estar bien durante el día, pero no es lo mismo el acto de desayunar y de comerme un bocadillo con un café o lo que sea, a que después durante el día yo estoy caminando para allá, caminando para acá, o sea, como quien dice, quemando las calorías de lo que ya he desayunado. Pero hay personas que queman las calorías de algo que no desayunan, o de algo que no comen. Entonces, decimos, ¿servimos por fe? Sí. Pero hay veces que servir, o sea, servir significa actuar, como activarse. Pero hay veces que servimos por una supuesta fe, porque no hemos comido la palabra, no hemos escuchado. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, ¿qué calorías estás quemando si ni siquiera has desayunado una palabra? O sea, no has desayunado con una oración, no has desayunado de pronto leyendo algún versículo bíblico, y tú crees que estás listo para pasar el día entero. Ya tú crees que estás listo. Entonces, yo creo que la fe se tiene que alimentar. De que la fe tiene que justamente ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo, hasta llegar a un punto de que cuando venga una tormenta como las que le llegó a los discípulos, decir, espera, aquí en el barco está Cristo. No puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede suceder. ¿Sí me entiendes? O sea, no entiendo. Yo, si fuera una persona así como que de mucha fe, como que yo caminaría hacia donde Cristo y le dijera, Cristo, ¿es tu voluntad que pase esto? Así como una persona de fe, ¿no? ¿Es tu voluntad que suceda esto? ¿Esta tormenta que es casualidad o quieres que aprenda algo de esta tormenta? ¿Sí me hago entender? Y si quieres que aprenda algo, pues estoy aquí, me rindo a tus pies. Enséñame lo que me quieres enseñar. ¿Sí me entiendes? Yo creo que una persona con fe hubiera hecho eso, ¿verdad? Hubiera ido a Cristo de una manera distinta. Recordemos que Cristo no se molesta porque lo levantan, se molesta por el cómo lo levantan, por las palabras que escucha Cristo, de decir, vamos a perecer, vamos a morir. O también puede ser una prueba para que ellos aplicaran lo que en ese tiempo ellos aprendieron. Claro, no sabemos el sentido de la tormenta. Quizás para Cristo también fue sorpresa. Recordemos que el príncipe de las tinieblas es el príncipe de esta tierra, de este mundo, ¿verdad? Y donde iba Cristo, o sea, estoy analizando la situación. Pudo haber sido, como dices tú, una prueba para los apóstoles, pero también no descarto de que el príncipe de las tinieblas también quiso hacer de las suyas estando Cristo en la barca y en la mitad del mar. ¿Sí me va a entender? Tampoco lo descarto. Porque, ojo, que Cristo dice aquí claramente en el versículo
en el versículo 26 dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantando, reprendió. Y cuando tú escuchas reprendió, es un hachazo, es un llamado de atención fuerte. ya. Entonces, si es un llamado de atención, si fue consentimiento, a ver, si hubiese sido consentimiento de Jesús como prueba de que eso pasara, ¿lo hubiese reprendido? Eh, No o sea, yo creo que no. ¿Sí me entiendes? Porque cuando ya habla de reprender, habla como de retar, como que como cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesús, esto se acaba en esta hora. Pero claro, si yo actúo de esa manera, es porque previamente era algo que yo no sabía que iba a suceder. No sé si me hago entender, porque si yo sabía que iba a suceder, ya lo hubiera dicho como, oye, sí, esto era una prueba. No, tranquilo, hombres de poca fe, ¿por qué hacen esto? Jesús levantando su brazo, o sea, el mar y el viento se calmó. Pero no, dice que él reprendió. Y si él reprendió, no sé, me da Ojo, que estoy analizando, no quiero afirmar cosas que no son, pero estoy tratando de analizar el versículo y dice que si reprendió era porque incluso Jesús no lo esperaba. Pero aún así, Jesús no se fijó en la tormenta, se fijó en la falta de fe de los apóstoles. Dice que el corazón es revelado en medio de las pruebas. O sea que nuestro corazón saca a flote lo que tenemos en medio de la angustia, en medio de, no tan solo en la angustia, sino también en cuando estamos eufóricos, cuando estamos... Pasan cosas buenas también. Bueno, ahí se puede dar cuenta qué es lo que nuestro corazón tiene. Es por eso que se dice, es por eso que hay un versículo bíblico que queda en Proverbios 4:23, donde dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Entonces ahí entendemos que en medio de la presión, en medio de todo esto que estamos explicando, en medio del miedo, en medio de la tristeza, en medio de la felicidad, va a salir lo que tiene nuestro corazón. Eso es lo que nos trata de decir este versículo bíblico. Claro, o sea que a veces nosotros vamos a actuar, a veces en base de experiencias que ya nos han pasado anteriormente. O a veces incluso ni siquiera a veces nos han pasado experiencias que simplemente por el haber escuchado de pronto una mala experiencia de un amigo, oye, a mí me han contado que a veces aquí en el mar se forman unas tormentas que los barcos se viran. Entonces, que en ti crea un miedo o un sentimiento de no querer ir de pronto a la mitad del mar porque se dice que cuando hay tormentas el barco se vira o cosas así, o sea, y ya uno mismo comienza como a crear esa barrera o ese miedo de que cuando ya apenas está ocurriendo algo, Señor, sálvanos que nos morimos, sálvanos que nos morimos. O sea, a veces actuamos con un miedo que nosotros mismos lo hemos creado. Y ella cuando se refiere a esto, guarda tu corazón, o sea, no metas en tu corazón de pronto alguna situación por la que tú no has vivido, porque tú no sabes cómo la vivirás tú. Tú no sabes cómo actuarías tú en medio de la prueba, pero hay veces que hay personas de que piensan cómo la van a pasar incluso antes de que la prueba suceda. Están con la zozobra. Exacto. Y no disfrutan y no esperan, no, sino que están con esa zozobra, con eso de que va a pasar eso porque ya me lo dijeron. Okay. Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fue el COVID? Que todo el mundo, obviamente, sí, muchas personas la pasaron mal, pero habían personas que nunca se enfermaron, que de pronto fueron inmunes al COVID, pero que quizás psicológicamente sí se enfermaban.
Sí, lo recuerdo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque tú absorbes el miedo de, mira que dicen que los síntomas son así, que los síntomas aquí, que la fiebre, que aparece en 20 días. Sí, yo me acuerdo que hace 20 días yo salí y justamente me topé con una persona que estaba infectada. Sí, no es que yo creo que tengo COVID, no, yo me voy como a meter al cuarto, ¿cómo que decían? Ya se ponía en cuarentena. Y no, en realidad no tenían nada. ¿Pero por qué? Porque son personas que no guardan su corazón, es decir, que comienzan a absorber todo lo que se dice, todo lo que hay afuera, todo lo malo que sucede, todo. Y en vez de absorber la fe, de que ya hablamos de que viene por el oír, en vez de absorber la fe, en vez de absorber lo que viene de Dios, preferimos absorber lo que no viene de Dios. Todo lo malo que hay, lo raro que está pasando en el mundo actualmente, y comenzamos a vivir un miedo incluso antes de que llegue la tormenta. Y he visto muchas personas en esa situación, que comienzan a vivir un miedo antes de que llegue la tormenta. Ni siquiera están pasando por nada extraño, pero viven con temor. Viven con la angustia de que, ¿y qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? Viven como con una psicosis. De, ay, no, y si mañana se muere mi madre. Y la comiencen a llorar antes de que suceda algo con su familiar. Entonces yo digo, ese tipo de personas guardarán verdaderamente su corazón para lo que tienen que guardarlo, o su corazón ya está lleno. Recuerda que para nosotros somos carne. Podemos dudar, eso sí, podemos dudar, pero en medio de esa duda viene la palabra, lo que tú tienes alimentado en todo este tiempo. Lo creo así. Nosotros como humanos podemos dudar, pero después el Señor te va recordando. Y es lo que tú tienes aquí en tu corazón para que tú vayas y salgas de eso. Siempre lo he dicho, no está bien llorar, está bien ponerse triste, está bien, pero ya sale de eso. Levántate, cree en las promesas que Dios te ha hecho. Lo he dicho, me he portado así, pero después yo digo, no estoy bien, no está bien eso en mí. Lo he aconsejado, lo he dicho que está bien, que hay que desfogar, que hay que llorar, que esto, pero después levántate. Levántate porque Dios nos da promesas en su palabra, nos da promesas. Hay que tener mucha fe. Hay que tener mucha fe y humildemente acercarse al Señor y decir, mira Señor, ayúdame a entender lo que está pasando en esta hora. Ayúdame a entender qué me quieres decir con todo esto. ¿Qué propósito tiene esto? Sí, mira, y si vamos atrás, justamente estábamos hablando del contexto, estábamos hablando de que esto fue antes de cuando el centurión lleva al siervo a Jesús, ¿verdad? Esto sucede antes, ¿no? Y esto está en Mateo 8, 5. Mateo 8, 5 dice, entra Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor mío, criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, y el otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún
en Israel he hallado tanta fe. Entonces dice el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y tu criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Amén. Vamos analizando esto esto no lo hemos preparado, esto estamos ahora en el momento. Y el centurión, ¿qué era un centurión? El centurión era un oficial del ejército romano. Era como algo que tenía como un general, un comandante que tenía un rango alto del ejército romano, ¿no? Pero le decían centurión porque él dirigía a 100 personas. Entonces, centurión se refiere a 100 personas. Es decir, que él a su cargo tenía 100 soldados romanos, de pronto más. Y era un hombre de autoridad, ¿no? Porque lo dice el versículo bíblico, así como yo, que soy un hombre que está bajo autoridad, ¿verdad? Y yo sé que también tú, pero bueno, vamos a desglosarlo. Entonces, el centurión era un extranjero, muy probablemente un romano, no lo dice, no lo especifica, pero probablemente era un romano extranjero y hasta cierto punto, si no eras del pueblo de Israel, eras un gentil, en pocas palabras, no, eras un gentil. Era una persona que estaba al servicio del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Roma tenía cautivo a Israel, o Israel era oprimido por los romanos, en pocas palabras. Y muchos judíos lo veían como el enemigo. Perdón, muchos judíos lo veían como el enemigo. Pero este centurión era respetado por el alto cargo que tenía, ¿no? Era común que estos oficiales, que estos comandantes o generales tengan siervos a su cargo, que le ayudaban, en pocas palabras, en su servicio, entre comillas, su servicio en Israel en ese momento que estaban allí, ¿no? Hay una palabra muy importante que el centurión dice en Mateo 8:8, dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué quiero llegar a la historia del centurión? Porque si la contrastamos con los siervos, con los apóstoles cuando estaban en la barca, son personas distintas, son casos parecidos porque ambos necesitaban algo, en realidad diferentes cosas sí que necesitaban, pero lo mismo era como la ayuda del Señor, en pocas palabras. Pero la manera de actuar es totalmente distinta, porque en este caso vemos a un centurión de que quería que su siervo sea sano, pero ve a un centurión tranquilo, se podría decir. Bueno, sí podría estar un poco desesperado, pero veo un centurión que va con calma hacia donde está Jesús y simplemente le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo creo que si viniera un apóstol de los de la tormenta y dijeran: Señor, vente que se muere. ¿Sí me entiendes? Ven que se muere, ven, ayúdame, se va a morir. Entonces, es distinta se podría decir, la actitud con la que te acercas al Señor. Por eso vamos a decir 10 cosas, o bueno, vamos a decir unas cosas de la diferencia que hay entre la fe del centurión y la fe de los discípulos de Cristo. Y lo primero que vamos a ver es acerca de la relación, ¿vale? El centurión, ¿conocía o no conocía a Jesús? No lo conocía. ¿Los discípulos? Claro, pues caminaban con él. Nacionalidad. Era un gentil, un extranjero. Los discípulos eran judíos, eran pueblo eran pueblo de él, eran de su misma sangre, en pocas palabras, ¿no? Si hablamos de fe, el centurión
confió sin ver. ¿Y los discípulos? Bueno, ellos estuvieron, eso siempre le hemos enfatizado, estuvieron allí, vieron todo. Vieron todo, pero sin embargo Dudaron. dudaron. Wow, increíble. ¿Cómo fue la petición que hicieron el centurión? El centurión hizo una petición humilde. El centurión hizo como, y no solo humilde, sino como con mucha confianza. Dijo: Señor, yo no soy digno de que, o sea, es que él reconocía de que Jesús era mucho más que él, aún él siendo un centurión. Entonces, él reconocía, él que tenía mucha gente bajo su cargo, él aún así en su posición, en la posición que él tenía, él reconoció que él no era digno de entrar a su casa, que no era digno ni de que se pose bajo su propio techo. Entonces él va con humildad, pero en cambio los discípulos cuando van a Jesús van con miedo. Y nuevamente la frase la frase aquí es: Señor, levántate que nos morimos o que perecemos. Sí. Y es que estaban afirmando algo que todavía ni siquiera se veía que iba a pasar. Ya lo estaban ellos afirmando con su boca, ¿no? La palabra, la diferencia en las palabras que dice el uno y los que dicen el otro. Por ejemplo, el centurión dice: tú solo di la palabra. ¿Y qué dicen los discípulos? Sálvanos que perecemos. Sálvanos que nos morimos. Sálvanos que Claro, o sea, ya ahí, solamente ahí, la diferencia de la fe entre ambos, ¿no? Vamos a ver la diferencia de la reacción de Jesús. Con el centurión, ¿cómo fue su reacción? Él se maravilló de lo que había dicho este hombre que no lo conocía, que no había estado con él, y sin embargo él dijo eso. Se maravilló con la fe que tenía. ¿Y con los discípulos? Bueno, los retó, los reprendió, pero yo creo que ha sido con amor, ¿no? Una reprensión de padre a hijo. Porque si tú amas, tú reprendes, tú corriges, ¿verdad? Sí, entonces yo creo que ha sido como una reprensión de esas, no quieres que sea mejor, ¿verdad? Claro, como para que mejoren, en pocas palabras, ¿no? El centurión no pidió ninguna señal. En cambio, los discípulos esperaban ver un milagro visible. Y esto es importante mencionarlo porque los discípulos ya estaban tan acostumbrados a ver milagros que yo no sé por qué en ese momento no pensaron en que Jesús podía hacer otro milagro. No entiendo si ya habían habido milagros, ya habían pasado. No entiendo. Y aquí es nuevamente hablo de la fe, de que la fe estaba por aquí, pero el miedo estaba aquí arriba. O sea, faltaba mucha fe. La actitud del centurión fue una actitud de sumisión, porque este acto de decir yo no soy digno, para mí eso lo dice todo. Para mí una persona que tiene un alto cargo y que de entrada le diga a Cristo yo no soy digno, es que por lo general no se ve esas cosas. Sí, entonces eso ya dice mucho, pero en cambio la actitud de los discípulos fue el griterío, el pánico, ellos ya sentían que morían, en pocas palabras. Ya antes de que suceda, ellos ya estaban sintiendo que morían. Yo creo que de pronto fue así. El centurión, en pocas palabras, simplemente confiaba en que Jesús diga una palabra
Pero los discípulos necesitaban ver la calma para confiar. No, pues sin ver. O sea, uno esperaba, en medio de la tormenta, esperaba que Jesús lo arreglara. Pero en cambio, los discípulos querían verlo arreglado para recién creer. Nuevamente, el centurión, en medio de su situación de que quería que el siervo viviera, confiaba en que Jesús lo iba a hacer. O sea que en su tormenta, el centurión confió. En cambio, los discípulos tuvieron que esperar que la tormenta se vaya para confiar. Y a veces eso nos pasa a todo el mundo, creo yo. De que esperamos que la tormenta se vaya para decir, Cristo lo hizo. Pero cuando estamos durante la tormenta, a veces no somos capaces de buscar a Cristo. O si lo buscamos con el miedo de los discípulos. Entonces, por eso en este podcast decimos cómo no tienes que buscar a Jesús. No tienes que buscar a Jesús con miedo, con la desesperación. Si no me ayudas hoy, morirá. Porque yo creo que a Jesús lo que no le gusta es que afirmes algo que no ha pasado todavía. ¿Sí me van a entender? No le gusta que afirmes algo, y sobre todo, como quien dice, lo peor de la situación, que yo creo que lo peor es la muerte. No afirmes morir antes de que te mueras. Si aún no has pasado de rodillas ante Jesús y le has clamado por tu vida. Al final, quien tiene la decisión de que si tiene que morir o no será Cristo. Es nuestro Padre en el cielo. Pero hay veces que, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se relatan muchas cosas de que por hablar algo o decir simplemente algo, y que ya lo hemos visto en un podcast anterior, alguna palabra a la ligera, suelen pasar cosas que tú dices, ¿pero por qué pasó? Porque ella lo declaró con su boca. ¿Pero y por qué se murió? Porque él lo declaró con su boca. ¿Y qué pasó? Es que lo declaró con su boca. Si Dios no quería que eso pasara, pero es que él declaró con su boca que se iba a morir. Quizás si Jesús no estuviera con los discípulos en medio de la tormenta, sí, quizás hubiesen muerto los apóstoles, porque ya lo habían declarado con su boca. Pero está ahí Jesús Redentor, está ahí Jesús el que aboga por nosotros, el que va ante el Padre y dice, es que Él no quiere decir que va a morir, sino que tiene miedo. Padre, ayúdalo, dale la mano. Esa es la labor de Jesucristo. Esa es la razón del por qué se postra, del por qué se sienta a la derecha del Padre y decir, mira, aún mis huellas se ven marcadas, aún mis huellas están aquí, aún el hueco de mi mano sale sangre. El hermano, el varón no sabe pedir bien, y por eso que viene el Espíritu Santo y dice, a veces nosotros no sabemos orar bien, que la hermana Xiomara lo decía, lo ha dicho algunas veces, a veces no sabemos orar bien, pero viene el Espíritu Santo, no sabemos pedir, ¿no? Viene el Espíritu Santo como un filtro de nuestras oraciones para llevarlas ante el Padre, pero las lleva filtradas. Y dice, verdaderamente lo que te quiere pedir Jaime es esto. ¿Sí me van a entender? Sí, yo entiendo también que cuando nosotros le pedimos algo a Dios tenemos que ser minuciosos pidiéndole. Amén. Y vemos aquí, por ejemplo, la historia del centurión, que es lo que sí debemos hacer cuando durante nuestra tormenta tenemos que buscar a Dios. Es como el protocolo ideal en el que Jesús te dice, wow, no he visto tanta fe en todo el mundo como el de este hombre. Los pasos a seguir. Que esos son los pasos a seguir. En una reprende a los discípulos lo que no debemos hacer,
Porque ya digo, a Jesús no le molesta que lo busques. A Jesús le molesta cómo lo buscas. ¿Qué es lo que declaras? ¿Qué es lo que estás declarando con tu boca? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo eso? Es cómo te acercas. Pero en cambio, cuando es el centurión, que ni siquiera era judío, que ni siquiera había estado con Jesús, tengo que investigar cómo fue que el centurión supo de Jesús, para que haya creído en su corazón de que era el Salvador. Habría que investigarlo, ¿no? Para decirlo, pero era un hombre que era extranjero, que yo diría, él ni siquiera tenía la necesidad de saber quién era Jesús. Porque Jesús vino a su gente, a su gente vino Jesús. Pero yo no sé, y después por su gracia y su misericordia extendió la salvación a todo el mundo. Pero ¿qué pintaba el centurión aquí? Un hombre extranjero le dio la oportunidad de ser salvo. Un hombre gentil, porque no era sangre de los judíos. Y ahí es donde entramos nosotros, de que hay situaciones en las que nosotros a veces nos decimos que yo no soy parte de ese ministerio, no soy parte de esa iglesia, no soy parte, pero aún así la salvación te llega. Si tú buscas a Jesús, si tú, como lo hemos descrito, si tú vas confiadamente y sabes que hay un Salvador, sabes que existe un Salvador. Dice un versículo bíblico, Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6 dice. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Entonces en este versículo, si tú te das cuenta, dice claramente que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo fueron los discípulos a buscar a Jesús? ¿Con fe o sin fe? Sin fe. Sin fe. Porque mira lo que dice la segunda parte, porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea que es necesario que el que se acerca a Cristo crea que Cristo vive, existe, está allí. Entonces, dos situaciones distintas, y Hebreos 11:6 explica el motivo del por qué galardona a uno, porque dice que es el galardonador del que lo buscan, galardona a uno pero reprende al otro. Porque el uno cree que le hay y el otro, aún teniéndolo, duda. Es el principio de cómo actuar cuando la tormenta empieza. Simplemente es tener fe. Si estás falto de fe, pues a escuchar un poco más de palabra, a escuchar lo que dice el pastor, a escuchar las prédicas. No solamente es de servir en la iglesia, no solamente es de acomodar las sillas, no solamente es de barrer. Está bien si lo haces, gloria a Dios, porque es parte del servicio, es parte del ministerio, es ser parte del cuerpo de Cristo. Pero lo importante del domingo es absorber, comer esa palabra, ese banquete con el que el pastor prepara para sus ovejas, con el que el pastor dice, esto es lo que hay hoy de comer, y si lo da es por algo. Entonces, llenarme no solamente porque cuando cada vez que salíamos, ¿te acuerdas de barrer la iglesia, de trapear la iglesia? Tenías como este sentimiento de
de servicio, de satisfacción de que hiciste algo por la iglesia. Pero, y está bien, gloria a Dios, pero el verdadero sentido, la verdadera fe no te llega por hacer eso. La verdadera fe te llega por escuchar la palabra, por discernir la palabra, por estudiar la palabra. Es decir, que si en algún momento tú sirves en la iglesia y no escuchas la palabra, no la atesoras, como dice mi esposa, no buscas las palabras, un servidor que cuando llegará una tormenta, quizás será el primero que huya, quizás será el primero que se tire de la barca al mar y diga, pues me muero ahora. Entonces es importante de que el que cree, el que tiene fe, se acerque a Dios creyendo que le hay. Jesús desea que confiemos en su poder. Jesús desea que confiemos en su amor. Jesús desea que en medio de la tormenta confiemos en Él. Que apliquemos esa palabra de Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Entonces, eso es lo que quiere Jesús, de que ese versículo, ese texto esté muy grabado en tu cerebro, que cuando venga la tormenta es lo que primero te puedas acordar. Una promesa directa. Entonces es lo primero que te vas a acordar y decirte, no voy a temer, no voy a temer. Yo voy a confiar, así como el centurión, primeramente con actitud humilde. Señor amado, estoy aquí por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia. Yo no soy digno de estar incluso ni delante de tu presencia, pero en esta hora te quiero pedir que tú me ayudes. O sea, el acto del centurión es un acto de verdaderamente de cómo sí tienes que actuar en medio de la tormenta, cómo sí tienes que pedir ayuda en medio de la tormenta y confiando, como decía Hebreos 11:6, confiando de que hay un Dios delante de esa oración, confiando de que existe un Dios. Es la manera como la que verdaderamente tienes que actuar en medio de la tormenta. Conmueve el corazón de Dios. Conmueves el corazón de Dios. Lo levantas de donde estás. No lo levantas porque te va a reprender, sino que lo levantas porque quizás dices, wow, como lo dijo el centurión, ni en todo Israel he visto una fe así. Y así es de esa manera como tenemos que actuar. Que el Señor diga, wow, tremenda prueba que le he puesto, y aún así, en medio de la prueba, se humilla delante de mí, confía en mí, sabe que yo existo, sabe que estoy aquí porque a mí fue el primero que vino a correr, y aún así tiene la esperanza de que yo lo voy a hacer. Eso es todo, mis hermanos, por el día de hoy. Espero que esta palabra de verdad haya sido de mucha bendición para ustedes. Lo del centurión no lo teníamos previsto, simplemente yo creo que cuando Dios quiere decir algo directo a alguien, lo dice y pone palabra. Teníamos un mensaje un poco distinto, pero es Dios, simplemente es Dios. Y nada, estamos aquí para seguir llevando el mensaje. Queremos que muchas personas nos escuchen, que podamos levantar el ánimo de muchos que están de pronto decaídos. Oramos por sus vidas, oramos por las personas que nos están escribiendo y pidiendo oración, estamos orando por ellas. Y nada, si quieres que hablemos de algún tema en específico, escríbenos un comentario o escríbenos por interno, ya te responderemos. Y lo importante es que el mensaje llegue.
a todas las naciones. Amén. Dios te bendiga. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús.